Doctor Alejandro Anders, el mismo color de ojos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido y muchas gracias. Neurólogo y director del Instituto de Neurología Buenos Aires, de NBA. Juli, ¿por qué lo invitamos hoy a Alejandro? A la noticia que nos sorprendió a todos ayer por la mañana, cuando nos enterábamos ya en horas del mediodía que Alejandra Locomotora Oliveras había sido internada, está internada en terapia intensiva, está estable, pero tuvo un ACV isquémico que se llama, Doc, usted nos sabrá explicar, y lo que daban eran algunos detalles de su situación. Se sabía que estaba como perdida, confusa y con el hemicuerpo izquierdo paralizado o semiparalizado. Está en terapia intensiva, es importante estas primeras 48 horas, pero bueno, uno se pregunta, ¿no? Una persona tan sana, Exacto. uno supone una pero persona que tan eso nos sana, movilizó, ¿no? Obviamente, es la locomotora y nos preocupa, ex campeona mundial, pero decimos, una persona saludable, que tiene una disciplina, que es deportista, que come sano y de pronto un ACV isquémico. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Sí, es cierto, aparte de alguien tan motivadora, ¿no? Tan positiva, de repente te impacta verla así. Pero bueno, en Argentina hay un ACV cada casi 4 minutos. Es una patología muy frecuente. Epa, es un dato de eso. Claro, esa es la cifra. Y dentro de los accidentes cerebrovasculares tenés 80% que ocurren porque se te tapa una arteria y un 20% porque la arteria se rompe. Así que el 80% son como los que tuvo Alejandra. Se te tapa una arteria por un trombo o por una embolia. ACVs isquémicos, un infarto. Parecido al infarto al miocardio, ¿viste? Que se te tapa una coronaria, sí. Por acá se te tapa una arteria cerebral. Los otros son hemorrágicos, que es otra historia. Y los ACV siempre son emergencia médica, porque cada minuto que pasa, que no haces nada, se te mueren neuronas. Entonces vos tenés que llegar rápidamente al lugar de atención porque tenés como un tiempo, como una ventana de oro de 4 horas y media donde tenés la posibilidad de disolver ese trombo, destapar la arteria y revertir todo a foja cero. O sea, vos llegaste al hospital, al sanatorio, a la guardia, bueno, al lugar, y te hacen tomografía o resonancia, te revisan, usted tiene una arteria tapada, en este caso, si tenés déficit del hemicuerpo izquierdo, vas a tener tapada una arteria del hemisferio cerebral derecho. Doctor, esto pasó la semana pasada a un amigo personal en medio de un programa de radio, él empezó a fallar el habla, inmediatamente actuaron, fueron al Otamendi y aplicaron este dispositivo, pero no le quedó ningún tipo de recidiva o secuela. ¿Por qué a la locomotora sí le quedó este síntoma, ¿no? De toda una parte paralizada? Bueno, por un lado, importante el dato. No hubo secuela. ¿Por qué? Porque habitualmente hay secuela, porque los ACV son la primera causa de discapacidad neurológica. Esa es su consecuencia. Ahora, la destapás, buenísimo, pero tenés 4 horas y pico. Vos tenés que estar seguro de cuándo empezó. Si yo sé cuándo empezó el ACV, hago la cuenta, estoy en tal horario, todavía estoy dentro de la ventana terapéutica. ¿Cómo determino cuándo empezó? ¿Con el dolor que siento? Y tenés que tener el dato de la cosa clínica, a ver en qué momento tuve el trastorno del habla. Bueno, ¿cómo te das cuenta? En el caso ¿En qué momento del tuve conocido de Luis, un ojo que dejó de ver? Falta de fuerza de una mitad del cuerpo, o tuve un dolor de cabeza no habitual. Cualquier mitad del cuerpo. Sí, claro, cualquier mitad del cuerpo, pero también puede ser un dolor de cabeza no habitual que sentís que te explota la cabeza. Pero el ACV empieza sí o sí en el momento en que ya mi cuerpo lo manifiesta. Habitualmente tenés varios tipos, pero los ACV, la mayor parte, y sobre todo estos de los que estamos hablando, que tenés que destapar, digamos, esos tienen un comienzo brusco. Okay. Y entonces vos tenés el horario de comienzo siempre y cuando no encuentres el paciente en su casa, inconsciente, confuso o inconsciente, y no sabes en qué momento de la noche ocurrió, pero si y lo encontraste a las 9 de la mañana. ¿Cómo sabes que estás dentro de esas 4 horas y pico? Si no fuera si por vos el le habla, aplicás doctor, el producto fuera de las 4 horas y pico, le generás una hemorragia cerebral. O sea, ¿entendés? Tenés que estar muy seguro de eso. Porque el producto tampoco es inocuo, es potente. Pero es potente y actúa bien dentro de determinadas condiciones. Pero si no fuera por el habla, porque el habla pareciera ser como lo más simple de detectar, porque uno empieza a tener, no sé si afasia o empieza a trabarse. De hecho, si no estás o te con cuesta, alguien, bueno, no claro. hablas. Digo, ¿qué otro síntoma podría darse? Dejaste de ver con un ojo, por ejemplo, uno está en su vida normal y dejas de ver con un ojo, o dejas de ver con las mitades derechas de los dos ojos, o al revés, las izquierdas.
O lo que yo te contaba, dolor de cabeza no habitual, importante, sentir que te explota la cabeza. También puedes tener una convulsión, también puedes tener una pérdida de conocimiento. Hay un montón de manifestaciones. Siempre son manifestaciones de una falla neurológica ¿Qué hacer aguda, cuando uno llama a una ambulancia? Estoy al lado de una persona que está desvanecida o que le falla el habla. ¿Qué tengo que decir para que vengan rápido? Bueno, código rojo. Código rojo. Código rojo. Y sí, claro, lógicamente. Por ejemplo, nosotros en el instituto tenemos el área cubierta, viene mucha gente y hay gente que se siente mal. Hay cuadros que no son cuadros, digamos, para una emergencia. Detectas un paciente que no se siente bien, que bueno, que es un tema de depresión, lo acostás, lo cuidás, pedís la ambulancia. No le vas a pedir código rojo a todo el mundo para no inhabilitar esa posibilidad para otra persona que lo requiera realmente, pero sí tenés otras situaciones en las cuales lo pedís. Y es importante, porque ahí los tiempos, los minutos cuentan muchísimo. Acá Olivera fue boxeadora. ¿Los golpes en la cabeza no tienen que ver con esto? Los golpes en la cabeza. Hace unos años hubo una publicación muy importante de un médico nigeriano americano que estudió el cerebro de un deportista americano que tuvo un deterioro cognitivo, ¿viste? Como si fuera un Alzheimer, una demencia. Sí, sí. Y además motor, como si fuera un Parkinson. Tengan la imagen de Muhammad Ali, de Cassius Clay, lo que le ocurrió, claro, que era también un tema así intelectual y físico. Bueno, se llama encefalopatía traumática crónica. Cada golpecito te va dejando una cicatriz en el cerebro. No perdés el conocimiento, no es nada como para alarmarte. ¿Vieron cuando alguien tiene un golpe, perdió conocimiento, tomografía, resonancia? Bueno, acá no, acá son golpes, pero seguís jugando. Pero se van sumando, se van sumando, se van sumando, y eso te deteriora el cerebro porque perdés circuitos. Ahora, claro, eso se vio primero en los boxeadores, la demencia pugilística, pero después se encontró en el fútbol americano, se encontró en el rugby. De hecho, hay tanto dinero en el medio que se ha tapado por muchos años. Hay la federación de fútbol. Millones y millones en un juicio a los cascos. Entonces, hay películas y documentales con respecto. Estamos en casa y tenemos que prestar atención a esto. Ahora, acá es distinto. Acá es un episodio que en el caso de Alejandra, uno piensa en una ACV. Claro, ahora, y positiva, hay un cuadro. Uno supone que no está estresada, porque a veces lo relaciona con el estrés, pero en los factores de riesgo, ¿sabes en cuáles tenés que pensar? Tenés que pensar hipertensión arterial, que a lo mejor no detectas bien, arritmias cardíacas, fumador, colesterol. Ella no era fumadora, no es fumadora, por eso es que llama la atención. Sí. Pero ¿se puede prevenir? ¿Uno puede hacerse estudios para estar...? Yo he visto en deportistas accidentes cerebrovasculares haciendo movimientos bruscos del cuello o recibiendo golpes a veces, no tanto en la cabeza, pero claro, si los recibís en la cabeza podés girar y se te traumatizan las arterias del cuello. La arteria se desgarra por dentro, se llama disección arterial y te puede dar una ACV. O sea, podría ser su entrenamiento. Esa es una causa de deportista. Sumo un elemento un poco antipático y esperemos que la locomotora esté bien muy pronto. Suplementos dietarios u hormonales que en muchos deportes se necesitan para desarrollo muscular, por ejemplo. Determinados anabólicos te pueden aumentar la chance, determinados anabólicos pueden aumentarte la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Eso está descrito. También está descrito la deshidratación, estar en una jornada muy intensa de entrenamiento, no hidratarte adecuadamente, la sangre se pone más viscosa, más espesa y es más fácil que obviamente circule menos y tengas una ACV. Me quedé con la primera parte. Está el manifiesto, vamos a ponerle la dificultad en el habla. Vamos a una clínica, a un hospital. Usted dijo, se destapa, ¿cómo se trabaja ahí puntualmente con el paciente? ¿Qué se hace? Mira, vos tenés ya el diagnóstico, ACV isquémico, estás dentro de la ventana terapéutica. Las 4 horas. Se inyecta un producto que a veces se inyecta de forma general, a veces a través de un catéter, pero se inyecta un producto que se llama trombolítico, porque se come el trombo, se come el coágulo que te está tapando la arteria. Ah, mirá. Sí, lo disuelve. Una inyección. Lo disuelve, sí, es fantástico. Ahora, el coágulo que tapa puede haberse formado en la arteria, en el lugar, a eso le decís trombosis. A veces se forma ahí y se desprende, viaja y se enclava en una más chica y se llama embolia. Así que tromboembolia son cosas parecidas. Siempre tenés un coágulo y siempre lo puedes disolver con un trombolítico si llegás a tiempo. ¿Se soluciona con eso? Con el trombolítico lo disolvés. ¿Pero se soluciona ahí? ¿Quedó ahí?
¿O cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue? Sigue con controles que llaman angiografías digitales. Tenés que examinar en qué condiciones quedó ese vaso sanguíneo, porque quizás encuentres un vaso sanguíneo con una superficie muy rugosa por dentro. ¿Cómo son las arterias por dentro? Superficie lisa, brillante, impecable, pero cuando sufrís factores de riesgo vascular, el colesterol se va depositando, se pone más rugoso, más tipo empedrado, se te infiltra el calcio, se ulcera y ahí se arma el trombo arriba. Entonces vos tenés que estar seguro que esa arteria está bien armada, porque si no vienen otras posibilidades, otros tipos de intervenciones, o los stent, o etcétera. Sí. Pero lo importante en la emergencia es destapar la arteria, porque cada minuto que actuar pasa se te rápido. ponen millones de neuronas. Claro. Para ir cerrando este tema, ¿se puede prevenir, detectar antes una ACV? Y vos tenés prevención primaria, el que es sano. Hagamos los deberes bien. Cuídate de la hipertensión, del tabaquismo, chequeate que no tengas una arritmia cardíaca. Bueno, toda la lista que ¿Y los siempre chequeos decimos los cada médicos. cuánto? Bueno, una vez al año seguro. Mínimo. Una vez al año seguro. Ahora, después están las prevenciones cuando estás un poco arriba del problema. Imagínate que un día dejaste de ver con un ojo, o tuviste un trastorno del lenguaje, falta de fuerza, falta de sensibilidad, y a los 15 minutos no tenés nada. Entonces, capaz que no le das importancia y hay seguís. que darle Se bola. llama accidente isquémico transitorio. Es una advertencia. La tercera parte se repiten y la tercera parte se transforma en accidentes cerebrovasculares definitivos. Entonces, ahí ya estás encima del tema y tenés que hacerte ver. Y después, bueno, el otro momento es el momento en el cual está evolucionando el ACV, que sabés que tenés que llegar para que te atiendan porque tenés chance de revertirlo y evitar el principal problema o consecuencia de los ACV, que son las secuelas, la discapacidad neurológica. Alejandro Anderson, un placer. Muchas gracias. Qué Gracias por invitado, invitarme. ¿sabes?